¿Cómo te sientes cuando de repente eres como un niño y estás con unas zapatillas viejas y rotas y de pronto viene de repente un ser querido, un tío, tu mamá, alguien, y te dice, mira, sácate esas zapatillas rotas? No, ¿por qué? Estas son las que tengo. No, porque si no, no te doy esto. ¿Qué es lo que tienes? Y abre y es una caja con zapatillas nuevas. ¡Ah! Una emoción. Zapatillas nuevas. ¡Ay! Y se ve qué bonito se siente cuando está allí nuevecito. Y wow, y uno dice, qué bien, ahora sí voy a poder correr, voy a poder jugar, voy a poder caminar. Siempre algo nuevo llama la atención, provoca una alegría. Pero hay algo que es mucho más que unas zapatillas nuevas. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Es decir, cuando hay una nueva vida en Cristo. Amén. Hay un gran gozo, mucho más que un par de zapatillas. Amén. Cuando una persona decide vivir para Cristo, Dios se alegra tanto que hace que los ángeles hagan fiesta. Nosotros no lo podemos ver, pero por lo menos lo podemos creer por la palabra que dice que hay más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Alabado sea el Señor. Por favor, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3:1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea el Señor. Esta es una conjunción condicional. Sí. Si habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Y no pongas tu mirada en las cosas que están en la tierra. Busca las cosas de arriba. Claro que es una figura de lo celestial, de donde está Dios. Que busque lo bueno, lo puro. Recuerden que Dios es santo y apartado del mal. Y el Señor nos pide a nosotros también que nos apartemos del mal. Gloria, gloria. Una nueva vida. En una ocasión, esto está en San Juan capítulo 3. En una ocasión, un doctor de la ley llamado Nicodemo. ¿Qué significa un doctor de la ley? Que conoce mucho de la Biblia, de la palabra de Dios. Este hombre se acercó donde Jesús, de noche. No durante el público, cuando la gente le preguntaba cosas a Jesús. Ahí no, sino escondiditas. Nadie me ve, ¿no? Allá, yo sé que Jesús se hospeda ahí esa noche. Voy a tocar en la puerta. Quería hablar con Jesús y le hace una pregunta. Se supone que él ya conoce mucho de las leyes de Dios. Amén, gloria. Y le dice a Jesús, como si aquí estoy. Era Nicodemo. Y Jesús le dice: de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Si yo voy a nacer de nuevo, dice él, ¿acaso yo, estando viejo, voy a volver al vientre de mi madre para nacer otra vez? Y Jesús le dice: no. Mira, siendo tú un doctor de la ley, ¿cómo? Yo te estoy hablando de algo tan sencillo y no puedes entender. No me refiero a ese nacimiento físico de tu mamá. Me refiero al nacimiento espiritual. Gloria, gloria. Y le dice: mira, el viento sopla del oriente al occidente y tú no lo ves, pero sí lo puedes sentir. Amén. Así es todo aquel que se acerca a Dios. No lo puede ver, pero sí lo puede sentir. A su nombre, gloria. Puede haber personas que sean muy correctas, personas que quieran hacer la voluntad de Dios o quieran seguir a Dios a su manera, pero ¿saben qué? Dios nos ha dado una guía, su palabra. Amén.
Debemos seguir a Dios a la manera que Él nos ha enseñado y está escrita en su palabra. Entonces, para seguir al Señor y buscar las cosas de arriba, tenemos que reconocer nuestra condición. Antes estábamos llevando una vida de pecado y éramos esclavos del pecado. Y no nos causaba ningún temor, ninguna vergüenza mentir y hacer muchas cosas malas, insultar, robar. Pero como ya conocemos la palabra de Dios y decimos, eso no le agrada a Dios, cuando nos relacionamos con Dios empieza a nacer un deseo de honrarle, de obedecerle, de cantarle, de adorarle, de estar con Él, de venir a la iglesia, de conocer más de Dios. Uno quiere. Entonces cada vez que comete un error ocurre algo. Por eso Dios permitió que su Espíritu viva en nosotros. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Es decir, cuando estamos siendo tentados y queremos pecar, el Espíritu Santo nos redarguye, nos retiene, nos sujeta. Y entonces nosotros decimos, no, yo soy un hijo de Dios. Nos corrige. Y entonces ya no somos igual, porque seguimos sintiendo deseos o atracciones por las cosas del pecado. Pero por otro lado también estamos siendo atraídos por las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo va a ser cada vez más fuerte, te va a retener, te va a ayudar. Cuando tú más busques a Dios, cuando tú más ores, más leas la Biblia, cuando busques el rostro del Señor, entonces serás espiritualmente fuerte y podrás vencer la tentación y el pecado. Depende de ti. Si tú no buscas a Dios, tu otro lado, que no se ha ido, es cierto que tienes una nueva naturaleza. Tenías solamente antes una, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, la naturaleza de pecado. Pero ahora tienes una nueva vida en Cristo. Entonces, pero pastor, ¿se desapareció la otra? No, sino que ahora está una nueva. Y ahora es como dos soldados que luchan dentro de ti. ¿A qué? ¿Quieres darte placer a ti mismo? ¿O quieres dar placer y gozo a Dios? Y uno dice, Señor, yo quiero agradarte a ti, pero también quiero agradarme a mí. ¿Qué hago? Y ahí está el problema. Porque hasta que tú vayas madurando y sepas cómo vencer las luchas, las tentaciones, vas a experimentar posiblemente algunos fracasos. Pero que eso no te detenga. La palabra del Señor nos enseña que cuando una persona comete pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado defensor. Y por eso la Biblia nos alienta. Bendito sea el Señor. En 1 de Juan 1:9 dice que si nosotros cometemos un pecado, entonces debemos confesárselo al Señor. Y cuando le confesamos al Señor nuestro pecado, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el Señor. Volvamos a Colosenses, capítulo 3, ahora versículo 5. Colosenses 3:5. Y así nos dice la palabra del Señor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Algo dice, yo pensé que usted estaba inventando cuando nos decía que eso es idolatría, que uno le da la prioridad y se deja llevar por ello. Mire, aquí lo dice en la Biblia claramente, que tenemos que hacer morir, o sea, desaparecer de ti la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Todo eso es idolatría. Cosas, mira versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escucha, esto tenemos que dejar: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis,
los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Hermanos, no solamente las cosas externas, sino habla también del interior, es decir, la ira, el enojo, la malicia, los malos pensamientos, y luego las cosas que se expresan hacia afuera, las malas palabras, las mentiras. Todo eso, ¿por qué? Porque decimos, ahora estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Ya no quiero decir mentiras. Hay algunos que piensan y dicen, no, pero eso es una mentirilla blanca. Eso, la verdad, no es cierto. Las mentiras no son de colores blancas o negras. Todas son malas. Todas las mentiras son malas. Y eso, pues, nuestra conciencia lo sabe. Dios puso eso en nuestra conciencia. Pero ¿saben qué, iglesia? Dios nos va corrigiendo. Por eso dice que nuestro hombre se va renovando poco a poco. Se va renovando, vamos aprendiendo, vamos avanzando, vamos creciendo. Observa a tus hermanos mayores, a los que ya tienen experiencia en el Evangelio y lo han demostrado a través de los años, a través de su servicio. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo permanecieron? Yo tuve en algún momento de mi vida, cuando estaba joven, tuve que ver a algunas hermanas y cómo era su devoción, cómo ellas oraban, cerraban sus ojos. Yo oraba un ratito y después ya me cansaba y abría mis ojos. Ya no sabía qué orar más. Luego las hermanas alzaban sus manos con libertad, pero yo no hacía eso. Yo no alzaba mis manos. No, y de pronto vi a algunos que danzaban y yo decía, oh, yo no puedo hacer eso. Apenas puedo aplaudir, decía. No, está bien que yo aplauda. Y hasta a veces me daba como vergüenza cantar. Y luego fui aprendiendo. Y entonces yo entendí, si yo no canto para ellos, si yo canto bien o mal, no es para las personas que están ahí. Lo que voy a cantar es para Dios. Mis palabras no son las más bonitas. Yo escuchaba a una hermana que oraba bien bonito. Y una vez un joven le preguntó, hermano, ¿y usted cómo sabe orar tan bonito? Y la hermana le dijo, es que a mí me gusta mucho leer los salmos. Y en los salmos hay bastantes oraciones. Y entonces yo escuché eso. Los salmos. Y empecé a leer los salmos. Y de verdad había bonitas palabras, bonitas oraciones. Y la hermana oraba algo parecido a eso. Entonces yo aprendí, fui aprendiendo poco a poco. ¿Saben qué? En algunos momentos cometí errores. Pero yo decía, eso no va a dejar que yo vuelva atrás. No, tengo que seguir adelante. Señor, perdóname por esta falta, perdóname por este pecado. Yo quiero honrarte, quiero seguirte y quiero servirte, Señor. Quiero que mi vida tenga sentido en esta tierra. Yo no quiero esto. Le pedí al Señor que me quite las malas palabras que yo hablaba. Me quitó todas esas lisuras. Le pedí al Señor que me quite las mentiras, la hipocresía, porque yo aparentaba una cosa y estaba haciendo otra. Le pedí al Señor que me ayude en eso. Yo le decía, Señor, es difícil, soy joven. Pero el Señor me ayudó. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos creen eso? Si clamamos a Dios, Él nos contesta. No mintáis los unos a los otros, porque ahora habéis sido revestidos del nuevo hombre creado según Dios. Amén, y hemos sido creados para buenas obras. Ahora que gane lo espiritual, que someta tu cuerpo, que someta tus pensamientos, que someta lo carnal. Lo espiritual tiene que prevalecer. Si tú le das rienda suelta a tu carne, a tus deseos, tus placeres, entonces vas a pensar que la vida cristiana no es para ti. Pero si tú dices, no, pase lo que pase, yo voy a orar en de repente si tú te levantas a las 6 de la mañana y dices, yo voy a orar a las 6, aunque sea de 6 a 6:15, si estás empezando, 6:20, depende de ti, tu tiempo, tu trabajo, tu estudio.
Yo quiero orar, ese momento va a ser para Dios. Y yo en ese momento voy a leer un pasaje de la Biblia y voy a decirle, Señor, háblame. Y vas a ver cómo Dios, cuando tú lees la Biblia, vas a sentir que te está enseñando, te está hablando, te está corrigiendo, tú solito. Eso pasó conmigo. Yo leía la Biblia. Yo le decía, Señor, háblame a través de tu palabra. Y entonces empecé a leer. Y cuando leía Proverbios, yo decía, qué maravilloso libro. Qué libro para más sabio. Y entonces yo decía, yo tengo que ser prudente, tengo que callar y escuchar. A veces hablo muy rápido, ya no. Ahora voy a callar, voy a escuchar primero y cuando sea el momento hablaré. ¿Qué más? Y seguía leyendo Proverbios. Y me hablaba y me decía, cuando veas que el mal está cerca de ti, huye. Yo decía, ¿qué? No, pero si soy cristiano, yo puedo ser fuerte contra la tentación. No, no era así. Tenía que esquivar eso. Yo decía, creo que no soy demasiado fuerte. Tengo que seguir aprendiendo más. Y empezaba a leer y el Señor me iba enseñando poco a poco. Entonces entendí. Recuerdo que una noche leí muchísimas hojas de la Biblia. No paraba de leer. Y yo decía, una vez estábamos en la escuela dominical y el hermano que estaba enseñando preguntó a cada uno, a ver, toda esta semana, ¿cuántos capítulos de la Biblia has leído? Y entonces empezaba a decir uno, 7. Tú lees entonces 1 por día. Sí, hermano, yo leo un capítulo por día. Ya. ¿Y usted, hermanita? 10. Así. Y estaba leyendo 1. Un solo capítulo. O sea, no había leído mucho, ¿no? Y así empezó a preguntar. Y a mí me dio vergüenza. Y yo, ¿por qué? Porque esa vez había leído tanto y yo ni siquiera era muy antiguo, era nuevo en la iglesia. Y había leído muchísimos capítulos en esa semana. Y yo no quería decirlo porque me iba a dar vergüenza que los otros hermanitos que habían leído poquito, yo había leído muchísimo. Y entonces yo al hermano solamente le dije, ¿saben qué? Depende de ti. ¿Cómo busques a Dios? Si tú buscas a Dios, Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar. Y en todo lo que tú decidas, en tu trabajo te va a ayudar, en tus estudios te va a ayudar. Cuando estés enfermo te va a alentar. Cuando te sientas solo te va a acompañar. Cuando estés triste te va a animar, te va a levantar. Vas a sentir que Dios vive en ti, que tú le perteneces a Él. Cuando estés en la calle peligrosa, te vas a sentir seguro porque Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. En Efesios capítulo 2, versículo, están buscando ahí. Efesios capítulo 2. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Así nos dice la palabra del Señor. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, miren lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué nos dio? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué nos hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Escucha bien esto. 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dile al hermano que está a tu costado: tú eres una buena obra hecha por Dios. Eres una buena obra hecha por Dios. Dios te hizo. Alabado sea el Señor. La Biblia dice de que nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, cuando uno vive una vida en pecado, está como muerto para Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente no activó, no ora, no busca a Dios, hace lo que le da la gana. Está como muerto en sus delitos y pecados. Si uno está muerto espiritual, no puede ir al cielo. Pero luego dice: pero Dios, con su gran amor con que nos amó, envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Y dice que esto es por gracia, es decir, que no merecemos. No merecemos nada, no merecemos el amor de Dios, no merecemos el perdón de Dios, pero en su gracia Dios fue tan bueno que dijo: si tú crees, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú te acercaste a Jesús y Jesús se acercó a ti. Y Jesús te dio el perdón, te dio el amor y te dio una vida nueva. Ahora tú te das cuenta de muchas verdades y dices: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no puedo practicar lo malo. Si me equivoco, yo sé que el Señor me puede perdonar, pero voluntariamente yo no voy a pecar. No quiero cuidarme. Si tú eres débil, cuando los amigos te llaman, cambia la ruta de camino. Cambia la ruta. Miren lo que pasó en una ocasión. Había un hermano nuevo en una iglesia. Estaba acercándose y había una hermana que era viuda. Y la hermana pues también era un poco nueva en la iglesia. Pero la hermana ya era bautizada. El hermano era nuevo, todavía no era bautizado. La iglesia es grande, no se pueden conocer todos. Pero al hermano le atrajo la hermana. Los dos tienen su edad, son maduros, más o menos como de 40 años. Y entonces el hermano busca conversación con la hermana. La hermana accede y están conversando. Y así, un día casualmente se encuentran por un mercado. Y el hermano le ve a la hermanita que está cargando su bolsa, sudando. Hermana, ¿usted asiste a la iglesia tal? Sí. Hermana, está cansada, déjeme ayudarle. La hermana se sintió un poquito se dejó ayudar. Luego le dice: hermanita, no se vaya a molestar, ¿le puedo invitar un juguito o algo para que se refresque? Y esto: está bien, hermano. Y se dejó invitar. Y conversan. ¿Y saben qué pasó? Para resumir la historia, se hicieron novios. Pero ella venía por un lado de la iglesia, el otro por otro lado de la iglesia. Uno entraba, luego el otro entraba más tarde. Luego, ¿qué pasó? Él le dice: yo vivo solo, soy un hombre solo, soy un poco maduro, vivo solo. ¿Y tú, dónde trabajas? Esto. Mira, ve, si tú vives en mi casa, total, nosotros nos queremos. Y la hermanita aceptó vivir con el hermano. Estaban viviendo juntos. Y como venían a veces sí, a veces no a la iglesia, todavía no aprendían completamente la palabra del Señor. Entonces, lo que sucedió es esto. Ya viviendo juntos, se apoyaban porque ella podía cocinar como marido y mujer. Ella cocinaba, así, se iba a trabajar, el otro hermano también se iba a trabajar, se llevaban bien, todo maravilloso. Pero dormían juntos. Y aunque la hermana es viuda y puede casarse, y el otro es soltero, puede casarse, la hermana le dijo un día: hermano,
creo que estamos haciendo mal. Y mejor hay que casarnos. Y él le dijo, no, todavía no, porque estamos todavía conociéndonos. Y los dos ya viviendo juntos, todavía se ponen de acuerdo. Ya, yo voy yendo a la iglesia, ya, vaya yendo nomás, yo voy más tarde. Y ahí va yendo ella, más tarde va él. Y llegaban a la misma iglesia. Y luego la palabra de Dios empezó a darse, y la hermanita escuchaba la palabra de Dios. La misma palabra de Dios escucha el hermano también, pero no todos asimilan igual. Cuando uno llega, tiene que orar y pedirle al Señor que le dé entendimiento y que su palabra penetre en su vida y que tenga la decisión, el deseo de obedecer lo que dice la palabra. La hermanita sí abrió su corazón y escuchó, entendió la palabra y entendió que estaba haciendo lo malo. El hermano escuchó también el mensaje, y cuando la hermana dice, no, estamos muy mal nosotros, no podemos estar viviendo como marido y mujer, no nos hemos casado. Entonces él dijo, no, pero algún día nos vamos a casar, estamos bien, si nadie se ha dado cuenta, tanta gente entra a la iglesia, nadie se ha dado cuenta. Y ella dijo, no, pero hay algunos líderes que me conocen a mí. Y el pastor me conoce a mí, a ti no tanto porque tú eres más nuevo. Y entonces dijo, no, más adelante nos casaremos pues, pero sigamos así como estamos. Y ella dijo, no, no está bien. Y entonces él empezó como a chantajearla, pero ¿me quieres o no me quieres? Y él le dijo, sí te quiero. Y él dijo, pues si me quieres, ¿por qué te vas a ir de mí? Porque si tú no me quieres, seguramente te vas a querer ir de la casa. Y empezó ahí una lucha grande en ella. Y entonces pidió un consejo. Se acercó a otra hermana y le dijo, hermana, yo no puedo ocultar más esto, yo estoy haciendo esto. Y la hermana dijo, ¿cómo? Pero si están yendo a la iglesia. Y ella le dijo, sí, pero yo por eso le he dicho, mejor vamos a separarnos. Y él no quiere. Y la hermana le dijo, ¿y tú quieres separarte? Y dijo, sí, yo sé que debo separarme porque ¿cómo voy a estar con él? Porque cuando estoy con él en la casa, pues tenemos intimidad. La hermanita estaba con esa preocupación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos hace conciencia. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos redarguye. Algo no está bien. Y entonces ella dijo, no, voy a ponerme fuerte. Y se fue y le dijo, voy a llevar mis cosas. No importa, volveré allá, estaré... Mira, vas a dejar esto, aquí en mi casa es más cómodo, aquí no vas a pagar la luz, el agua, que esto. En cambio, ella está sufriendo, que... Pero ella dijo, me voy. Y entonces él dijo, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, dijo él. Quédate a vivir aquí y tú duermes pues en el otro cuarto. Y así vamos a estar bien hasta que nos casemos. Y ella fue tentada a aceptar. Y entonces estaba ahí luchando. Dijo, voy a probar esta semana. Y se quedó. Pero después, cual gato techero, el hombre nocturno abrió la puerta y apareció al costado de ella. No aguantó ni 2 noches. Se metió al cuarto de ella. Y ella se sintió muy mal. Dijo, no, ahora sí me voy. Ya había hecho, ahora sí me voy, no es correcto. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos y buscamos a Dios? Vamos a sentir la palabra de Dios, la predicación, como una enseñanza tal que nos va a impulsar a los cambios. Hay personas que dicen, pero yo no puedo dejar de consumir este cigarro, yo no puedo dejar esto, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo para dejar de hacer esto? Y siente como una lucha, pero hay que ser sabios. Hay que ser sabios de lo que estamos nosotros haciendo, decidiendo. El Señor nos puede ayudar en cualquier aspecto. Nos puede ayudar a corregir.
habría sido bueno saber que este hermano, yendo a la iglesia, por eso yo digo, todos los que asisten a la iglesia, no significa que todos son salvos y se van al cielo, lastimosamente. Yo quisiera que todos se salven, que todos, pero no sabemos el corazón de todos cómo está, no sabemos los pensamientos de todos. Iglesia del Señor. Este hombre le habría dicho a ella, no, si realmente la quería, es cierto, la palabra de Dios dice así y por lo tanto vamos a separarnos. Y cuando sea lo correcto, pues vamos a casar, vamos a organizarnos. ¿Qué les costaba? Los dos estaban solteros. Pero no fue así. El otro, ¿por qué con mentiras, con intrigas? Entonces, cuidado. Cuando algo empieza mal, no significa que va a terminar bien. Cuidado. Cuando ya estamos en una nueva vida en Cristo, dale prioridad a Cristo. Él que sea lo primero, su palabra que rija sobre ti. No tus pensamientos, no tu opinión, o lo que pensabas antes, o lo que te recomienda el vecinito, la amiga, la mamá, sino lo que Cristo nos enseña en su palabra. Eso es lo que vale. A su nombre, gloria. Santo. Dice la palabra del Señor, el que hurtaba, no hurte más. ¿A cuántos chicos no les habrá parecido algo casi común? De saber dónde mamá pone el monedero, y dice, acá hay como 15, 20 monedas, y saco una o dos, no se va a dar cuenta. Ah, después le digo a mi mamá, pero nunca le dice. Eso se llama hurtar. Si es que no lo dices, si es que no le pides, eso se llama hurtar. Y hay algunos, hasta esposos, que tienen por aparte su dinero y uno le reclama al otro, me has sacado el dinero, ¿cómo sabías que estaba en mis medias? O sea, el otro lo esconde todavía. Y ahí dice, pues, porque yo lavo tus medias. Tienes que buscar un buen escondite, peleándose por un poco de dinero. Iglesia del Señor, en todo sentido, cuando ya estamos revestidos del Señor, nuestro corazón es más accesible. El amor al prójimo, el entendimiento. Queremos buscar las cosas de arriba, que el Señor nos gobierne. Antes nos hacíamos los vivos. Hacerse vivo es, ay, yo trabajo menos porque soy vivo, que los demás trabajen más, pues. Que ellos hagan, yo no. Pero ahora no es así. Ahora estamos en Cristo y según la palabra del Señor, es mejor el que sirve que aquel que le sirve. Mejor es el siervo, amén. El que sirve vale más, es mayor, según la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús cuando estaba lavando los pies a los discípulos? Y le quiso lavar los pies a Pedro, y Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. No. Como decir, ¿cómo vas a hacer tú eso, maestro? Eso hacen los de la servidumbre. Y Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro dijo, no solo los pies, sino también la cabeza, lávame. Yo no quiero perderme el reino de los cielos. ¿Por qué? Y luego dijo Jesús, luego de haber lavado los pies, le dijo a ellos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida por los demás. De eso se trata, de servir. Alabado sea el Señor. Cuando eres una nueva criatura, en tu mente y en tu corazón van a estar querer honrar a Dios, querer servir a Dios, querer buscar más de Dios. Aleluya. Y puede ser de que se levanten contra ti muchas barreras, muchos obstáculos, burlas hacia ti. Pero recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que vive dentro de ti. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Les invito a estar de pie.
Padre Celestial, gracias. Hemos escuchado tu palabra. Tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, tenemos una nueva vida en Cristo. Si estamos en Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Debemos buscar las cosas de arriba, Señor. Y tú nos enseñas que las cosas celestiales están llenas de amor, llenas de gracia, misericordia, perdón. Yo no quiero consentir en mi vida la ira, el orgullo, la vanagloria. Señor, quita de mí todo lo vil, todo lo malo, todo lo perverso, todo lo que no te agrada. Yo quiero honrarte, Señor. Yo quiero seguirte y quiero servirte. Y que pongas en mi corazón deleite, alegría, cuando yo sirva a los demás. Cuando yo ayude en casa, cuando ayude al prójimo, cuando ayude a los demás, pon deleite en mí, Señor, para hacerlo siempre. Yo quiero ser una persona servicial, una persona atenta, una persona amable. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.